trabajo conjunto entre los docentes, entre los padres, madres, todo el equipo realmente de los centros escolares es absolutamente fundamental, porque el éxito realmente de la trayectoria curricular de un crío, pero curricular entendiendo por el desarrollo personal, la capacidad para desenvolverse, no solamente para hacer aprendizajes. Visto desde una visión global, es fundamental que tengamos en cuenta que todas las personas que rodean realmente a esos críos, esas crías, estén absolutamente involucradas. Lo que es impensable es que realmente podamos entender la educación como un proceso ni unidireccional, ni siquiera contextualizado a un solo ámbito. Lo que es incuestionable es que necesitamos que todas las personas que van a participar activamente en que esa personita se desarrolle a lo largo de su vida, aunque estemos hablando de unos años y lo estemos de alguna manera adjudicando al ámbito puramente académico, lo que es incuestionable es que necesitamos que todos estén presentes y que participen y que se impliquen y que opinen absolutamente en todos los procesos que son necesarios, ¿no? para llegar con éxito. Esto es un camino a largo plazo. Actualmente estamos viviendo una situación paradójica, es decir, entrevistamos a los padres, entrevistamos a los docentes y todo el mundo tiene mucho interés en conseguir que esos alumnos realmente evolucionen, prosperen, todos están atentos a sus dificultades. Y sin embargo estamos viviendo una situación como si estuviéramos separados, como si estuviéramos divorciados, ¿no? Como si realmente tuviésemos dos miradas diferentes, aun teniendo un solo objetivo, y sin embargo no seamos capaces de alguna manera de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, en cuestiones en las que en el fondo deberíamos estar absolutamente de acuerdo. Hay una cierta brecha que se nota en cuestiones como, bueno, a la vista están los datos, ¿no?, de la asistencia muchas veces escasa que tienen los padres a las escuelas de padres, a todos estos recursos accesorios que se trata de poner en marcha desde el ámbito académico. Hay una cierta, a veces yo me atrevería a decir incluso fractura, suena fatal, pero cuando hablas con los padres, cuando hablas con los docentes, te das cuenta de que hay ahí algo más que diferencia de criterios. No cabe duda que en general yo creo que debemos de entender que los padres, las madres hoy en día no están viviendo precisamente un momento idílico en cuanto a la educación de sus hijos a nivel general. Yo entiendo que siempre decimos tienen poco tiempo. Es curioso, ¿no?, porque lo que no les podemos achacar es falta de interés, ¿no? Estos índices de sobreprotección que tenemos están muy basados en el miedo, en el interés de que las cosas salgan bien. Sin embargo, tenemos padres, madres preparados, con unas expectativas altas, y sin embargo no estamos de alguna manera observando esa especie de tranquilidad, esa especie de dedicación, esa especie de sensación de me tengo que implicar, ¿no? Yo creo que están sobreabrumados, muchas veces están especialmente preocupados, y esa preocupación no necesariamente va asociada a la acción. A veces es me preocupo y no me ocupo, con lo cual lo que echamos en falta no es tanto un nivel de preocupación, sino muchas veces un nivel de implicación directa. Ahora mismo, precisamente, los datos no son demasiado halagüeños en este sentido. En el caso de las familias, lo que muchas veces tienen es una cierta sensación de inseguridad frente al docente, una cierta sensación, a veces incluso una cierta mala tolerancia a la frustración que supone que las cosas no vayan bien, y los docentes son los que tienen que comunicarlo, los que tienen realmente que transmitir la idea de que el tema hay que poner manos a obra y tenemos que trabajar todos. Muchas veces los padres, entre esa sensación de culpa y esa sensación abrumadora de que las cosas no van como según sus expectativas, hace que muchas veces se bloqueen. Muchas veces malinterpretamos esa falta de implicación con la idea de que quizá están un poquito a la defensiva, y en vez de unirse al proyecto y en vez de trabajar de alguna manera, se quedan un poquito ahí en segunda fila. El reto, si tenemos en cuenta que tenemos un solo objetivo, si tenemos en cuenta que podemos estar utilizando metodología diferente, pero vamos hacia el mismo camino, en absoluto. Tenemos la necesidad, tenemos la obligación, y a mí me parece que hay muchas oportunidades para conseguirlo, pero entiendo que tanto docentes como padres tienen que entender un poquito a la otra parte, que esto es muy importante. Yo digo que hay que empatizar, por ejemplo, si estamos hablando de que los padres tienen miedos, si no nos ponemos un poquito a la altura de su lenguaje emocional, si no empatizamos y entendemos lo que están sintiendo, incluso que puedan sentirse molestos con la comunicación que en un momento dado los docentes podemos estar compartiendo, si no nos hacemos cargo de esa parte emocional, es verdad que estaremos hablando códigos, lenguajes diferentes, pero si lo hacemos, el camino estará allanado, porque al final estamos hablando de lo mismo, con lo cual tenemos un proyecto común, sin lugar a duda hay que conseguirlo. Existe y debe de existir un marco general
que englobe este espíritu, y más que espíritu, que lo aterrice. Pero es cierto que en ese proceso es absolutamente necesario que cada centro contextualice en función de las particularidades de los alumnos, de los padres, de los propios docentes. Si no generamos un marco específico de la persona, es como si tratásemos a todas las personas por igual. Eso sería un gran error. Ya sabemos que en educación cada personita, cada alumno, nos está transmitiendo una serie de características que no nos podemos perder. Cada familia, cada centro ha de tener un código que se base en lo que está ocurriendo en ese centro, ¿no? Y de hecho hay centros con proyectos integrativos, con proyectos que de alguna manera lo que hacen es ver qué es lo que tenemos aquí, no qué es lo que deberíamos de tener. Pero el espíritu, entiendo que debe de partir de un marco que recoge la problemática que puede haber en este asunto, entendiendo que familia y escuela son los dos ámbitos que o se ponen de acuerdo o los alumnos van a tener una trayectoria deficitaria, diría yo. Cuando los docentes han de comunicar, y que lo han de hacer, y que no han de dejar de hacerlo, porque no nos olvidemos de que los docentes son los que en un primer momento pueden detectar de manera temprana esas dificultades. O sea, es un lujo poder tener profesionales que puedan ver. Lo que ocurre es que el primer elemento importante implicado es el impacto emocional que tiene. O nos hacemos cargo de que los padres, las madres, cuando reciben una información de que el tema no va como debería de ir, por mucha proactividad que queramos en ellos y por mucho que nos queramos orientar a soluciones, lo primero hay que entender que realmente lo pasan mal. Lo segundo, hay una sensación muchas veces de culpa que de alguna manera subyace en el proceso de educación, de tal manera que la persona responsable, los padres, se sienten bastante retraídos cuando el tema no funciona porque las expectativas les implican también a ellos, esa sensación de falta de autoeficacia, ¿no? De no lo estoy haciendo bien, ¿no? Sin duda, eso muchas veces deriva en otro tercer aspecto, ¿no? Que es el de alguna manera distorsionar un poquito o el malinterpretar la información que puede venirte por parte del docente, ¿no? Yo creo que esos tres elementos hay que tenerlos en cuenta, y yo diría que o los docentes se hacen cargo de esa situación para ponerse en un mismo plano emocional, o al final el docente puede estar diciendo cosas muy importantes, muy interesantes desde el punto de vista del aprendizaje, y los padres pueden estar realmente a la defensiva pensando en qué problema tiene su hijo o su hija, ¿no? Me parece el primer escollo, y es un elemento claramente relacionado con la comunicación, por supuesto. Que los docentes mantengan ese nivel de seguridad que se presupone a un profesional que, independientemente del feedback que reciba de las familias, independientemente de que no haya esa retroalimentación a veces que desean, que entienda que su primera labor es informar, su primera labor es observar ese tipo de conductas y hay que transmitirlo. En ese proceso de comunicación, lo primero que comentaba, no nos olvidemos de que estamos hablando con familias cuyo primer elemento es el elemento emocional, no tanto para nosotros puede ser un alumno al que podemos adorar, pero no deja de ser un alumno, para los padres es su hijo, a veces su único hijo. Entonces, lo primero es establecer un proceso de comunicación basado en la emoción, empatizar con lo que los padres pueden estar realmente. Después, mantener el espíritu colaborativo, un espíritu colaborativo en el que el docente claramente no demuestras de hacer juicios de valor. Si ya entendemos que la familia se puede poner a la defensiva, es importantísimo que los docentes se mantengan en un plano mucho más aséptico, ¿no? Entendiendo, empatizando con el dolor y apoyando e insistiendo hasta la saciedad. Yo creo que los docentes no han de cejar en el empeño de conseguir que las familias se impliquen. Lo primero que los docentes han de tener en cuenta es que poner a prueba forma parte de lo que un menor tiene que hacer. Es decir, no podemos adjudicarlo a menores psicopatalejados o a menores con problemas, ¿no? Es decir, y si son preadolescentes y adolescentes, se da por supuesto que lo van a hacer, que lo tienen que hacer, que tienen que probar realmente esa fortaleza. Por lo tanto, la primera pauta es resistencia ante todo, porque además son un modelo. Es decir, los menores al final están aprendiendo a forzar al entorno, a saltarse los límites, a infinidad de cuestiones que son fundamentales para el aprendizaje, y el entorno tiene que resistir. Pero también tiene que empatizar con lo que emocionalmente, con el estado, tanto por la edad como por el estado personal que puede tener un alumno o una alumna, tienen que empatizar con lo que puedan estar sintiendo. Esto es fundamental porque esto se nota, esto no se puede explicar por la vía racional. La tutorización, los tutores, los docentes que son cercanos saben perfectamente de lo que estamos hablando. Los alumnos son
los mejores observadores. Los menores observan infinitamente mejor que los adultos, de tal manera que saben quién conecta y quién no conecta con lo que están experimentando y sintiendo. Si no llegamos a ese plano, lo demás va a ser tarea ardua y difícil. Si llegamos a ese plano, lo demás va a ser muy fácil, es decir, retroalimentarles, darles comunicación, mantener la seguridad, mantener la norma, porque la flexibilización en todo caso tiene que ser con lo que los alumnos sienten, pero no con lo que tienen que hacer. Es decir, la normativa, los profesores que al final tienen más éxito a la hora de, y están mejor valorados, son aquellos que mantienen cierta coherencia y que actúan prácticamente siempre de la misma manera. Parece mentira, ¿no? Como a veces podemos... La flexibilidad no está tanto en lo normativo y en el límite, porque al final lo necesitan, lo buscan y lo tienen que encontrar en el docente, como en la conexión afectiva, que ha de ser fundamental. Le estamos pidiendo a los docentes que sean empáticos, que sean capaces de ponerse en el lugar de lo que sus alumnos están pensando, pero los docentes nos pueden decir, y con lo que nosotros sentimos, ¿qué pasa? Y con lo que nosotros experimentamos, pues pasa que indudablemente sois los adultos, sois los docentes, y desde luego lo que no podemos pedir, podemos, pero no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, exigir o pedir a los alumnos que se pongan en nuestro lugar y que entiendan y que dices, eso es tarea imposible, diría yo. No es que no haya que hacerlo, pero cuidado, la pretensión interna yo entiendo que es la que no deben de tener. Yo creo que los docentes ahí deben de entender que esto es un camino a largo plazo. A largo plazo ese alumno, dices, al final se va a sentir francamente bien si ese docente ha conectado con lo que verdaderamente. Entonces la empatía es la base, efectivamente, y se basa pues, en una muy buena escucha activa, es decir, elementos que al alumno le hagan entender que es importante ante ese docente. Esto puede parecer una memez, pero cuando yo veo, por ejemplo, a los alumnos, cuando hablamos con esos preadolescentes, no sabemos hasta qué punto es importante ese docente que les transmite a ellos la idea de que son importantes, aunque puedan ser un desastre académico y aunque realmente haya ciertas cosas que no están funcionando. El valor que se le da a un docente a lo largo de la vida es impresionante. Todo el mundo, yo invitaría a los docentes que se plantearan, si recuerdan ellos mismos, a aquellos profesores que en su infancia fueron importantes, ¿qué hicieron? Pues sobre todo conectaron emocionalmente, les miraron a los ojos y fueron aquellos docentes que te transmiten la idea de que tú eres especial. Claro, un docente que es capaz de transmitir que a sus 20, 30, 15 alumnos son especiales, dices, si no empatiza es absolutamente imposible, ¿no? Las formas sutiles de violencia son aquellas que a priori nos estamos cuestionando si lo son o no lo son, porque son pequeñas, con cierta frecuencia, pero son infinitamente más impactantes en la vida de una persona. Es decir, al final los hijos, los alumnos van a dar infinito valor, aquello que pueden parecer pequeñeces, pero que se va acumulando a lo largo del día. Y dices que una y otra vez son mensajes insistentes por parte de aquellas personas, los padres, por ejemplo, responsables de la educación, que insisten, que repiten muchas veces aquellas cosas que hay que hacer bien, que inciden en aquellos aspectos que no se hacen bien. Es decir, si pudiéramos empatizar con lo que puede estar sintiendo esos hijos, esas hijas, que van creciendo con la idea de he vuelto a hacerlo mal, constantemente lo hago mal, siempre lo hago mal, todo lo hago mal. Hay dos enemigos de la autoestima y que podríamos considerar, podríamos hablar de elementos de violencia. Por acumulación son tremendamente más dañinos que otro tipo de cuestiones que pueden ser enfados puntuales que vienen abajo. Y me estoy refiriendo a personalizar y me estoy refiriendo a generalizar, es decir, hacer crecer a ese hijo, a esa hija con la sensación de que realmente es un desastre y de que todo lo hace mal y de que realmente, si supiéramos el efecto que por acumulación tiene, evidentemente estaríamos de acuerdo todos y todas en que deberíamos de dejar de hacerlo, ¿no? La influencia de lo que ocurre en estos dos principales ámbitos se retroalimenta. No cabe ninguna duda que lo que ocurre en casa, dices, los críos, las crías lo van realmente a manifestar, lo van a llevar. Pero si hablamos además de cómo se pueden sentir internamente con la terminología que pueden utilizar los padres, con ese estilo educativo, lo van a proyectar absolutamente en todos los ámbitos y les va a influir, principalmente a ellos, porque al final lo que estamos hablando son de personitas que van creciendo con la sensación interna de que son válidos o de que no son válidos, de que son capaces o de que no son capaces. Hoy tenemos muchos jovencitos muy bien formados desde el punto de vista teórico, pero que no se lo creen.
Lo que debemos de plantearnos es qué estamos haciendo, cómo nos estamos dirigiendo a ellos y a ellas, qué les estamos transmitiendo, para que con todo ese bagaje y ese potencial, en realidad no crean que pueden conseguirlo, no estén seguros de sí mismos y de sí mismas. Eso es lo triste. Y eso, evidentemente, lo podemos extrapolar al ámbito académico, donde vamos a tener un alumno que se crece o un alumno que realmente lo que hace es que se minimiza constantemente, pero también al resto de ámbitos de la vida. Eso es tanto por acumulación como por proceso de interiorización. Necesitamos jóvenes de veintitantos años que estén absolutamente crecidos internamente y que se vean capaces de afrontar un mundo que se les viene encima a nivel formativo laboral y donde muchas veces lo que tenemos es todo lo contrario, ¿no? Pensemos como en un triángulo, pensemos que estamos hablando de un ámbito donde necesitamos un poquito tener en cuenta todos los ángulos. Por lo tanto, en cuanto a los docentes, su relación con los alumnos, si son capaces de basarse, uno, en el estado emocional del alumno, van a conectar. Dos, si son capaces de permanecer con coherencia y con insistencia en aquello que pretendan comunicar a los alumnos, lo van a conseguir. No hay que flexibilizar, no hay que ser de goma, ya nos van a poner a prueba como para resistir, ¿eh? En cuanto a la relación de docentes-padres, tenemos aquí el reto, como decíamos. Yo creo que una de las primeras cuestiones es empezar a verlo desde el punto de vista de la necesidad que al final tienen los padres, que no es distinta a la que tienen los docentes, empatizar y trabajar en equipo. Es decir, lo entendemos en otros muchos ámbitos y sin embargo aquí lo tenemos teorizado y luego en la práctica entendemos que se puede trabajar en los distintos ámbitos de manera unidireccional. En absoluto, tenemos que trabajar conjuntamente, al menos intentarlo. Yo creo que yo diría a los padres, ¿no? Tienen una oportunidad de lujo, tener a docentes que son personas que van a descubrir en sus hijos, porque además van a estar infinito tiempo, muchas veces más que los padres, ¿no?, para ver y detectar cuestiones importantes. Aprovéchenlo. Y diría a los docentes, insistan, resistan tanto con los alumnos como con los padres, que son personas que al final, en el fondo, están deseando colaborar, ¿eh? Lo que ocurre es que hay que ponerse un poquito en su lugar, hay que entender cuáles pueden ser esas dificultades, por lo tanto, observarlas, captarlas y disfrutar de lo que unos y otros tienen, ¿no?, que son alumnos, que son, en principio, aquellas personas que en un futuro van a hablar muy bien o muy mal de sus padres o de sus docentes. Ahí está la huella y el reto, ¿no? Dejemos una huella positiva.